tal? Yo soy el doctor Marcos Collin y quiero darte la más cordial bienvenida a esta segunda parte de nuestro estudio denominado las bases científicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero también hacerte mención que si tú aún no has visto la primera parte, pongas por un momento pause a este tema y vayas a nuestra primera parte. La razón es porque en la primera parte nosotros abordamos conceptos generales en donde tú aprenderás acerca de lo que es el aprendizaje, cómo se establece la base de la memoria a través de estos circuitos neuronales. Vimos el tema de las neuronas, esta interacción entre unas y otras que se conoce como sinapsis. Entonces vimos los tipos de memorias existentes, como la memoria implícita, la memoria de los hábitos, la memoria explícita, la memoria declarativa o la memoria de los recuerdos. La memoria también, la memoria de trabajo. Sin embargo, una vez que ya hayas visto esta primera parte, pues vas a estar más familiarizado con conceptos que abordaremos en este tema del día de hoy. ¿Qué tema abordaremos el día de hoy? Bueno, pues abordaremos lo que es recuerdo y olvido. En esta segunda parte veremos sus conceptos principales, algunas características generales y también cuáles son algunos mitos existentes acerca de lo que es el olvido. Pero también veremos cuáles son algunas de las razones por las cuales realmente nosotros podemos olvidar. ¿Te parece? Bueno, vamos a comenzar primero que nada hablando acerca de lo que es el recuerdo. Para definir acerca del recuerdo, yo quiero que nos repasemos un poco cuáles son el proceso de la memoria. Este proceso funcional de la memoria que se divide en tres funciones principales: la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. ¿Cómo es que nuestro cerebro puede interpretar o tener contacto con el mundo exterior? Lo hace a través de nuestros sentidos, es decir, a través del gusto, de la vista, del olfato, del oído o del tacto. Es así como nuestro cerebro interpreta la información que proviene del exterior. Ahora sí, quiero darte un concepto muy básico, muy general, pero muy completo acerca de lo que es recuerdo. Un recuerdo lo podemos denominar como el ejercicio de las memorias. Y este ejercicio se divide al menos en dos partes. El ejercicio de las memorias automáticas, que son las que están relacionadas precisamente con la memoria implícita, es decir, la memoria de los hábitos, aquella información que viene de manera automática. Por ejemplo, 8 por 1 es igual a 8, 8 por 2 son 16, 8 por 3 son 24. Y esta información la podemos recordar y recuperar de nuestra memoria de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados con esa información y de manera automática. En muchas de las ocasiones, como vimos en la primera parte, en la memoria explícita, de manera inconsciente podemos acceder a la información que ya está establecida en una zona que se conoce, mayor parte se establece en esta zona que se conoce como los ganglios basales. Pero también, por ejemplo, lo recuperamos de una manera automática. Es así como funciona la memoria implícita. Pero hay otro tipo de memoria que no es de manera tan automática ni de manera tan sencilla, sino que se requiere de un poco más de esfuerzo. Y es la memoria cuando nosotros reconstruimos el pasado, ¿sí? Y estamos hablando precisamente ya no de la memoria de los hábitos, estamos hablando de la memoria declarativa o de la memoria explícita. Estos eventos que que forman parte de nuestro pasado, como el día de nacimiento de tu hijo, el día de tu boda, el día de la graduación de tu facultad, etcétera, etcétera, etcétera. A este recuerdo le llamamos ejercer la memoria reconstructiva. Si nosotros quisiéramos recordar algún evento de nuestro pasado o reconstruir este evento de nuestro pasado, no es en sí la memoria de los hábitos quien lo realiza.
como veíamos en la primera parte, la encargada de reconstruir este pasado, este pasado histórico. Quien se encarga es la memoria declarativa, la memoria explícita. Y de tal manera también vimos que una de sus características es que esta tiende por no ser muy fiable, porque constantemente cuando nosotros abordamos o que intentamos recuperar esos recuerdos, lo hacemos de diferente manera. Y esto se debe, también mencionábamos, que porque muchas de las ocasiones nosotros incluso ya no somos los mismos que cuando obtuvimos ese recuerdo, de tal manera que cuando lo reconstruimos puede ser no tan fiel a como realmente pasó, sino que es el recuerdo es señalado como lo que nos hubiera gustado que hubiese pasado. Eso es aquello que nosotros recordamos. Y puede cambiar también dependiendo de las personas que nos estén escuchando. Podemos acoplarlo a nuestro público que nos está oyendo. Y es así como nosotros reconstruimos el pasado, y este pasado cambia constantemente. Es decir, o por lo tanto, no es tan fiel. Nuestra memoria responde más a lo que nos hubiera gustado que fuese que a lo que realmente fue. Así es nuestra memoria biológica, nuestra memoria explícita, nuestra memoria declarativa o nuestra memoria de los recuerdos. Ahora bien, el cerebro registra todo aquello que tiene un significado especial para nosotros, para cada una de las personas. Y esto se debe a que nos impresiona, nos agrada o nos reconforta recordar aquello. O también todo lo contrario, porque nos desagrada, porque nos disgusta, porque nos produce un malestar al momento de nosotros recordarlo. Pero esta selección de nuestra memoria de recordar tanto lo que es agradable como lo que es desagradable, pues no se produce, por decirlo de alguna manera, no se produce a la carta, a nuestro antojo o a nuestra conveniencia. Nadie decide voluntariamente lo que quiere y no quiere recordar. Y esto es importante porque no solamente podemos decir es bueno recordar todo lo bueno, todo lo que nos deja un buen sabor de boca, eso es sano. Sin embargo, también es sano recordar en algunas ocasiones, recordar aquello que nos produce una reacción desagradable, una reacción disgusta, una reacción de miedo. Y esto es porque las experiencias negativas de la vida, en cierta manera, pues nos ayudan a tratar de evitar experiencias en un futuro, es decir, que se vuelvan a repetir. Y esto es sano también, es decir, que recordar tanto lo que nos dejó una sensación agradable como una sensación desagradable, eso es parte de nuestra subsistencia y el cerebro lo sabe, de tal manera que hace uso de estos recuerdos dependiendo de cómo se establezca la necesidad. Pero bien, si la voluntad no interviene, ¿cómo es que el cerebro sabe lo que es importante y lo que no lo es? Esa es una buena pregunta. En cierta manera, podríamos decir que el cerebro no lo sabe, pero acierta en la selección porque utiliza una estrategia evolutiva altamente eficaz que consiste en almacenar todo aquello que le impresiona. Es decir, todo aquello que nos produce un sentimiento, todo aquello que nos produce una emoción. No importa si sea algo bueno o sea algo malo, sea una experiencia positiva o sea una experiencia negativa. Si nos emociona, el sistema cerebral de la memoria se activa y registra y almacena ese algo, esa experiencia ligada a nuestros sentimientos. Nosotros contamos con recuerdos, con emociones positivas. Algunas de estas emociones positivas puede ser aquel beso inesperado, el recuerdo del nacimiento de nuestro hijo, o una magnífica puesta de sol en donde conviviste con tus seres queridos.
Pero también algunos recuerdos, algunos ejemplos de recuerdos con emociones negativas puede ser la noticia inesperada de algún familiar que tuvo algún malestar o algún accidente, o algún momento o lugar que nos comunicaron alguna noticia desagradable. Esos son algunos ejemplos de algunos recuerdos con emociones positivas y algunos recuerdos con emociones negativas. Y como para el cerebro lo que es más importante es lo que le emociona, selecciona aquello que nos producen diversos sentimientos, el cerebro guarda en la memoria todo aquello que es importante para cada uno de nosotros. Es decir, lo que no nos produce una emoción, lo que no nos produce un sentimiento, es más fácil que olvidemos aquello que está relacionado con alguna emoción. Vuelvo a repetir, con alguna emoción positiva o con alguna emoción negativa. Por lo tanto, esta evidencia debería replantear la manera pedagógica de la impartición de una clase en el contexto de la enseñanza y del aprendizaje. El reto para el nuevo maestro será el despertar la emoción en cada uno de sus estudiantes, en cada una de aquellas personas que están a su cargo para la enseñanza. Quiero decirte que la emoción, creo que también lo vimos en la primera parte, pero un aspecto principal de la emoción o de las emociones es que es el pegamento de todo aquello que nos enseña. Entre más un profesor esté motivado por enseñar, eso contagia, y eso tiene que ver con algo que se conocen también con las neuronas espejo. Es importante producir emociones en los estudiantes, de tal manera que existen diferentes estrategias de enseñanza, aprendizaje, en las cuales podemos hacer uso de despertar emociones en la didáctica en la cual nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Por ejemplo, existe una estrategia que se llama el aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el interés de las personas, el aprendizaje basado en retos. Este tipo de estrategias lo que producen es que el alumno se sienta identificado e interesado en construir aquello que a él le produce una emoción. Podemos asumir que hay dos modos básicos en que nosotros podamos recordar. Uno de ellos lo originan los recuerdos automáticos e instantáneos. Estos recuerdos automáticos o instantáneos que nosotros tenemos en determinadas ocasiones, como cuando una persona nos evoca enseguida a su nombre. Al verla, inmediatamente podemos decir Juan, o Pedro, o Fernanda, etc. Al momento de nosotros ver una cara, inmediatamente recuperamos el nombre de esa persona. O bien, cuando algún sonido metálico que esté relacionado con algún suceso trágico en nuestra vida, algún choque, bueno, también esto nos produce una reacción de miedo por tenerlos asociado en ese accidente. En estos casos y en otros casos muy similares, el recuerdo no es más que una respuesta refleja, adquirida en experiencias previas al aprendizaje. En esto estoy hablando precisamente de una de las teorías del condicionamiento clásico de Pavlov. En muchos otros casos el recuerdo no es tan simple, pues consiste en una reconstrucción del pasado que se basa no solo en la información originalmente aprendida, sino también en nuevos conocimientos, nuevas emociones, nuevos sentimientos y experiencias en que la persona recuerda. La reconstrucción de la memoria requiere entonces el acceso de información variada almacenada en diferentes lugares de nuestro cerebro. En el caso del recuerdo automático, cuando por ejemplo nosotros estamos por alguna librería y vemos el título o el libro de alguna persona, el libro de algún autor preferido tal vez de nuestro abuelo,
de nuestro padre, de nuestra madre, y eso nos trae inmediatamente diferentes recuerdos. Esta información se procesa en nuestro cerebro y evoca hacia un recuerdo en específico que nos trae alguna especie de melancolía, nostalgia, algún sentimiento positivo, algún sentimiento que nos lleve al recuerdo de un ser querido. Sin embargo, el proceso de esta información a través de la observación en la estantería de un libro que nos trae ese recuerdo, pues precisamente comienza en una zona de nuestro cerebro que se conoce como la corteza occipital. Esta corteza se activa inmediatamente al momento de nosotros estar viendo para poderle identificar ese libro, pero también está relacionada con otra área de nuestro cerebro, porque nos trae un recuerdo emotivo, de tal manera que la corteza occipital automáticamente también activa otra zona que se conoce como el hipocampo, y este a su vez genera la memoria de dicho recuerdo y de dicha persona, activando la información sobre esta persona almacenada en la neocorteza. Es decir, vuelvo a describir la imagen, también en la imagen que tú verás en pantalla. Nosotros llegamos a la librería, vemos el librero y automáticamente por medio de la corteza occipital nosotros adquirimos la información de ese libro. Pero como esa información y ese libro o esa imagen está asociada con un sentimiento, nosotros activamos inmediatamente también otra zona en donde se albergan otra especie de memorias que recupera esa información sobre la persona que nos regaló ese libro y que nos hace sentir esa sensación agradable o de nostalgia y melancolía. Es decir, el hipocampo puede funcionar de ese modo. Puede funcionar como un archivo o índice que alberga información sobre la localización del resto del cerebro o de memorias o fragmentos de ellas. En algunas veces el origen del recuerdo puede estar localizado en el razonamiento. Este se inicia en otra zona, en la corteza prefrontal, que es esta parte de nuestro cerebro, la cual puede activar también representaciones almacenadas en otras partes del cerebro. Es decir, hay una interconexión en donde recupera esta información. El hipocampo, como mencionábamos, viene siendo la parte central que va a proporcionar la información respecto a ese recuerdo o a esa nostalgia o con base a la imagen que nosotros hemos visto. En una conferencia, y esto quiero citártelo textualmente, en una conferencia que el científico Albert Einstein dio en un colegio de Francia, el escritor Paul Valery le preguntó: profesor Einstein, y lo quiero leer textualmente, cuando tiene una idea original, ¿qué hace? ¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta? Fue lo que preguntó. A lo que Einstein respondió: cuando tengo una idea original, no se me olvida. Y es precisamente lo que nosotros debemos de lograr en nuestros estudiantes, en el caso de los que nos dedicamos a algo que esté relacionado con la enseñanza. Cuando nosotros enseñamos con emoción y enseñamos a las emociones, este conocimiento jamás se olvida, como la memoria implícita, la memoria de los hábitos, se vuelve un hábito. Lo que hemos aprendido, de tal manera que difícilmente hemos aprendido una nueva manera de vivir. Y estas memorias, como vimos en nuestra primera parte, que son almacenadas en la memoria de los hábitos, en la memoria implícita, jamás se olvida. Difícilmente puedes olvidar algo que se ha aprendido. De tal manera que podemos también mencionar que los recuerdos activan una zona de nuestro cerebro que se conoce como la amígdala, una estructura del lóbulo temporal del cerebro.
Y tú vas a ver en nuestra siguiente figura. Es muy importante para generar emociones y sentimientos. La amígdala es importantísimo. Cuando, por ejemplo, una persona ve fotos de sus seres queridos ya fallecidos, este grado de nostalgia y de tristeza se activa la amígdala de manera inmediata y depende depende en buena medida la calidad de este recuerdo para que nosotros podamos recuperar la información sobre la persona a la que nosotros estamos recordando al ver este libro de los recuerdos o este anuario fotográfico. Ahora bien, aunque el proceso cerebral por el que las emociones seleccionan los recuerdos es automático y en la mayoría de las personas funciona con bastante eficacia, hay situaciones en que estamos preocupados porque incluso lo que consideramos importante parece quedar fuera de la memoria, siendo imposible o difícil de recordar.